Nosotros ahora vamos a iniciar nuestra reflexión y estamos en nuestra serie de Efesios, nueva historia, y hemos visto ya partes importantes del capítulo 1, pero en ese proceso de hablar sobre salvación, sobre la vida, tenemos que preguntarnos cuántas certezas tenemos en esta vida. ¿Cuántas certezas tenemos en la vida? Hay una frase en una película que me gusta mucho, una película de 98, mira, el carnet que se me cayó, que se llama Conociendo a Joe Black. No sé si ubican esa película con Brad Pitt y Anthony Hopkins. Yo me acuerdo de que donde arrendaban las películas venían en una cajita con dos VHS, así como era doble, tan larga que era la cinta. Y él dice que una cosa, lo que es seguro en la vida, lo único que es seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y eso es así, ¿no? O sea, puedes estar seguro que te tocarán los impuestos y obviamente la muerte. Cuando pensamos en las certezas de la vida, usted va a decir, bueno, nada es 100% seguro, pero todos nosotros manejamos con algo de expectativa, con algo de certeza. Ustedes ahora están sentados en asientos que pueden garantizar más o menos, ahí eso me va a soportar, ¿cierto? No sé si empieza a saltar encima de él, qué es lo que va a pasar, pero estamos seguros de que el techo no se va a caer. Hay ciertas certezas, ¿no? Yo no sé si estaré, o alguien podría decir, no sé si estaré en el mismo trabajo de aquí a un año, pero las compras que yo hice en 24 cuotas sí seguirán, ¿cierto? Entonces, ojalá siga teniendo pegue en un año más, ¿no? Entonces, nosotros manejamos siempre con algo de certeza, porque las certezas nos estructuran, nos ayudan a tomar decisiones, ¿cierto? Ahora, muchos cristianos se han cuestionado sobre eso. ¿Tienes tú certeza de tu salvación? ¿Cómo puedes estar seguro de que soy salvo, de que seré salvo? ¿Cómo puedo asegurarme de esto? Y toda la historia que hemos visto hasta aquí, que Pablo va mostrando en el capítulo 1, toda la historia de la redención culmina con la garantía de que esta salvación funciona y funcionará. Dios no solamente nos salva, no solamente nos invita a experimentar esta salvación, sino que también Él va a confirmar para nosotros la certeza de las expectativas futuras con relación a esta salvación. Claramente en el medio evangélico mucha gente cuestiona ese tema de la certeza de la salvación porque condiciona las obras. O sea, si yo me porto bien, Dios me salvará, y si yo me empiezo a portar mal, ¿qué me va a pasar? Y ahí es todo un tema. Pero la certeza de la salvación es un tema muy importante que tratamos en ese capítulo 1, porque ahí vemos al apóstol mostrando cómo Dios nos salva. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en salvarnos. Cada uno tiene su función ahí. El Padre diseñó el plan, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo está aplicando. Si usted sabe que es salvo, eso es obra del Espíritu Santo. Él está obrando, Él está trabajando, Él está aplicando la obra de la redención. Es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos en la teología sistemática, muchas teologías sistemáticas comienzan hablando del Dios el Padre. Hay una larga extensión para hablar del Dios el Hijo, y en algunas no existe la parte donde habla de Dios el Espíritu. Porque toda la obra de la salvación, toda la soteriología, la doctrina de la soteriología es explicado como las obras del Espíritu. Vamos a conversar sobre esto. Dice así el texto: alabado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Lean conmigo versículos 13 y 14. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Nosotros vamos a hablar sobre estos dos versículos 13 y 14, pero cuando nosotros empezamos a leer el texto aquí en el versículo 13, hay algo interesante, porque Pablo estaba hablando del Hijo y ahora va a pasar a hablar del Espíritu, ¿cierto? Y uno, Pablo venía, porque nosotros empezamos a pensar que Pablo está hablando de nosotros y de repente empezamos esta parte y él dice, y también ustedes, y ahí uno dice, a ver, ¿no éramos nosotros? ¿Qué pasó aquí? Eso cambia muchas cosas, ¿cierto? Pero fíjate que Pablo hace mención, versículos 12 y 13 en realidad, a un tema que él va a poner en la carta, que es un tema importante y que yo creo que muchos de nosotros o en el evangelicalismo contemporáneo no se toca mucho, que es el tema ese de la inclusión de los gentiles en esa historia. Porque, como dije la semana pasada, nosotros explicamos el evangelio como Jesús murió por ti, como si la historia comenzara en Jesús. No importa lo que pasó, todo eso es un detalle. Lo importante es que vino Jesús, ¿cierto? No importa del pueblo, pacto, nada de eso. Vino Jesús, ahí está Jesús, y Jesús murió por ti y eso es todo. Entonces nosotros como que saltamos o dejamos hacia atrás una parte importante de la historia y no sabemos después cómo conectar judíos y no judíos. Porque gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Es decir, nosotros, ¿cierto? Y a menos que tú tengas un pariente así muy, muy lejano que tenga algo de sangre judía, aún así, eres un gentil, ¿cierto? No fuiste circuncidado al 8º día, no, eres un gentil. Entonces está hablando aquí algo que tiene que ver con nosotros. Y eso es importante, porque lo que dice Pablo aquí no es como puede dar la impresión de que ya todo lo que él dijo era con relación a los judíos y todo lo que va a decir era con relación a los gentiles. No. Él estaba hablando de nosotros, pero aquí lo que él quiere destacar es que incluso ustedes que son judíos, que son no judíos, que son gentiles, incluso ustedes que estaban fuera del carril principal de la historia de la redención, incluso ustedes, cuando ustedes escucharon y supieron de lo que Dios estaba haciendo, y cuando creyeron en Cristo, ustedes también recibieron la garantía, la certeza de que ustedes participarán de todos los beneficios que Dios prometió primeramente a un pueblo específico, pero luego para el alcance de todos. Y aquí es importante destacar que el evangelio que nosotros creemos tiene una historia previa. Y eso es importante. No comenzó ahí en el año 0 con Jesús. Hay una historia anterior y es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque al entender esa historia anterior entendemos la historia actual. Es como comenzaron a hacer en la segunda temporada. ¿Ya hicieron eso? Yo hice eso. Comencé en la segunda temporada. En ese entonces, cuando todavía no había Netflix ni nada, empecé a ver Smallville. Bien en años 2000. Y yo no tenía
cable, ¿cierto? TV cable, nada de eso. Entonces yo compré la segunda temporada. ¿Y por qué compré la segunda? Porque dije, si yo compro la segunda, en mi cabeza, ya voy a tener todos los avances de la segunda y puedo imaginar lo que pasó en la primera. Mira la bola. Entonces, 2 por 1, ¿cierto? Por eso yo comencé en la segunda y después tuve que comprar la primera después. Y cuando vi la primera temporada entendí un montón de cosas. Fue fascinante porque, entonces por eso que eso es así, ¿cierto? Y nosotros tenemos que entender eso. No puedo acercarme a la historia de Dios por la mitad. Tengo que entenderla completamente. Pero cuando la entiendo completamente, veo que Dios, cuando construyó esa historia, Él construyó siempre, o sea, de una forma muy contundente, desde Abraham, formando un pueblo. Él formó un pueblo, un grupito de gente, una familia. ¿Y qué hizo Dios? Él quiso entregar la salvación, la redención de todas las cosas por medio de este pueblo. ¿Cuál es el propósito de la selección de Israel, de la formación del pueblo de Israel? Para que fuera una luz a las naciones. No les fue muy bien, ¿cierto? No les fue muy bien. No cumplieron plenamente su propósito, pero Dios cumplió su promesa. La promesa de, por medio de un pueblo, bendecir a todas las naciones. Para que entendamos, tenemos que imaginar que Israel era una iglesia y era la única iglesia que había en el mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Abraham? Abraham, vamos a plantar una iglesia acá, ¿cierto? Tú vas a ser el pastor, tus hijos van a ser los miembros. Y él dijo, pero Señor, yo no tengo hijos, no te preocupes, yo me encargo de eso. Y así fue como el propósito de esta iglesia era el siguiente: ustedes van a vivir según las leyes que yo les voy a dar, y cuando cumplan y cuando vivan eso, todo el mundo va a decir, oye, qué gente bacán, qué país, qué mundo es ese. La gente va a querer vivir con ustedes, la gente va a tener a ustedes como modelo. Ustedes van a ser el estándar del avance de la sociedad, porque ustedes estarán viviendo según la ética de la redención. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? No, nosotros queremos ser igual a los demás. Y ahí echó a perder toda la lógica que Dios había dado para Israel. Pero el plan no murió. Cuando vimos la semana pasada que en Cristo el misterio se reveló, ¿qué misterio es ese? Ese plan que Dios había entregado a Israel, que ahora todos sabemos. Ahora Cristo vino y cumplió las promesas del Antiguo Testamento, y aquel pueblo ahora cumple su función por medio de nosotros, porque Él nos hizo parte de este mismo pueblo, ¿cierto? Así que los gentiles, es decir, nosotros, participamos de este pacto que fue originalmente entregado a un pueblo específico, con el objetivo de que desde ese pueblo llegaran a todos, y ahora pertenecen a todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué relevancia tiene eso para nosotros? Usted está pensando, bueno, pastor, toda esa historia es muy bonita, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Mañana es feriado, martes vuelvo a trabajar, y ¿de qué me va a servir saber qué bonito que Israel tenía ahí su tema y no funcionó? Y bueno, lo importante es que Cristo salvó a mí, ahora yo, y ni siquiera no conozco ningún judío tampoco, así que a mí me da lo mismo todo eso. ¿De qué me importa? ¿De qué me sirve? Sirve de mucho cuando entendamos que el Evangelio es un proceso histórico. No es una filosofía cualquiera que uno cree, sino que estamos hablando de la historia misma. Es un evento. Y contra eventos no sobreviven las opiniones. El Evangelio no es un tema de opinión privada y personal. El Evangelio es la historia de la humanidad, la verdadera historia de la humanidad. No ese cuento que nosotros hemos sido enseñados sobre la historia con la H mayúscula y las historias, casi como cuento de hadas que sería la historia bíblica. Esa es la verdadera historia. Cuando yo transformo en mi corazón y en la vida práctica el Evangelio como una certeza histórica, claramente estoy caminando hacia la comprensión de que
eso no sobrevive meramente a opiniones. Eso va a afectar la manera como actúas con tus compañeros en el trabajo. Porque no eres simplemente una persona que cree en algo. Es la historia misma. Son hechos duros. También nos ayuda a entender cómo nos relacionamos con el Evangelio. Porque yo no puedo negar este mensaje, porque no es simplemente una idea. No es simplemente una postura como cualquiera puede tener. A mí me gusta eso, a mí me gusta eso otro. Qué bien. No, estamos hablando aquí de cómo es el mundo. Y tú no puedes decir, no, es que yo no creo que... Imaginen ustedes lo grave que puede haber sido alguien decir, no, yo no creo que hubo el holocausto. No. Pero ¿cómo no? Si ahí están las pruebas. Es un evento, no es algo así como que es una opinión personal. Son hechos. El Evangelio se trata de hechos. Y por lo tanto, tenemos que tratarlo con ese peso. Traer el Evangelio del campo de la opinión privada personal para el campo de la historia real, cambia la manera como nos relacionamos con Él. Cambia todo. De forma que leer la Biblia es como ver las noticias. Está pasando, ¿eh? Está pasando. Eso es lo que está pasando. Pero Pablo sigue y él dice, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ustedes, al oír el Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, Pablo está caminando hacia el centro de esta sección, pero él muestra cómo los gentiles, es decir, nosotros, experimentamos de la redención de Dios de una forma muy sencilla, escuchando. El mensaje viene por el oír, eso es lo que dice Pablo en Romanos, ahí en el capítulo 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que el Evangelio es una noticia, es una información, corroborando lo que dijimos antes, ¿cierto? Y al contrario de lo que los evangélicos normalmente dicen cuando hablan del Evangelio, porque se presenta el Evangelio como eso es lo que tienes que hacer. Incluso la pregunta que la gente hace, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, por definición natural de nuestro corazón, es pórtate bien, ¿cierto? Incluso la gente, si persona común y corriente de la calle, usted pregunta, ¿usted cree que cuando se muere se va al cielo? ¿Por qué no iría? Yo me he portado bien, ¿cierto? El infierno sirve solamente para mis enemigos. Para mis amigos no importa cómo vivan. Esa es la lógica popular. Pórtate bien. Y eso está enraizado en nuestra forma de pensar, que aún a veces, entendiendo la gracia, guardamos un poquito de esta idea de que el Evangelio es hacer algo. ¿Qué es el Evangelio? Es una noticia, es una información. Es una información muy importante porque es una información de un hecho histórico. El hecho histórico es que Dios comenzó desde la eternidad un plan y que no lo va a detener nada. Él comenzó un plan para restaurar todas las cosas en Cristo, por medio de Cristo. Y Cristo mismo ya vino, el Dios mismo ya se encarnó. Y ya resolvió el problema principal del problema humano, que es el pecado. Y es interesante porque es ahí, al creer que Cristo ha resuelto el problema humano, el problema de la humanidad, y creer que Cristo es la solución para el problema de la humanidad, es como experimentamos la salvación. Ustedes oyeron y ustedes creyeron. Fíjate que el Espíritu Santo es quien controla todos esos procesos. Incluso el proceso de transmitir el mensaje, el proceso de entender el mensaje. Porque para entender este mensaje, el ser humano está tan distorsionado, tan destruido, tan estropeado que para entender el mensaje, Dios me tiene que regenerar primero, porque no logro entender quién soy. El pecado dejó al ser humano en un estado de tamaña destrucción que él no tiene comprensión de quién es. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos lava, nos limpia, nos quita todas las
manchas, todas las llagas que tenemos. Y al limpiarnos podemos vernos mejor. Y descubrimos que somos en Cristo, por medio de ese evangelio, amados. Es una gran noticia. Y eso es importante entender porque Él va obrando, pero también destaca nuestra labor. O sea, cuando ustedes oyeron, significa que alguien les dijo. Entonces hay una acción humana involucrada ahí. Eso significa que debe haber un emisor, debe haber proclamación. Eso significa que nuestro deber es decir a la gente, compartir a la gente esta noticia. El evangelio no es algo de percepción y gusto personal. Es un hecho histórico que transforma vidas. Por lo tanto, debemos comunicar este evangelio, pero también de entender que este evangelio debe ser creído, debe ser asimilado, y el Espíritu Santo va a trabajar en eso. Y Él dice, ustedes cuando oyeron el mensaje y lo creyeron, esas dos cosas van de la mano. Yo no puedo provocar fe en el corazón de nadie, ni tampoco tú puedes provocar fe en tu propio corazón. Es obra del Espíritu. Y lo mejor de todo es que nosotros entendemos que Dios no solamente nos escogió en la eternidad, nos salvó en Cristo, pero es Él mismo quien garantiza de que esa salvación se cumplirá. Y eso es lo que Pablo va a decir acá. Ustedes cuando creyeron, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Y quizás alguien se pregunta, ¿qué significa eso de ser? ¿Qué onda eso de ser sellado con el Espíritu Santo? Si ustedes fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Aquí es el clímax de esta sesión, el punto principal. Toda la construcción de los versículos 13 y 14 tiene como centro eso. En Cristo, Dios, el Padre, nos selló con su Espíritu. Qué hermoso, ¿no? Ese aquí es cuando, el momento preciso cuando lo que Dios planeó desde la eternidad, lo que Jesús garantizó con su muerte y resurrección, viene a ser una realidad en nuestro diario vivir. ¿Qué es? ¿Qué significa eso de sellar? Primeramente, fíjate que aquí el verbo es pasivo. Nosotros fuimos sellados, fuimos marcados. No es que nos marcamos a nosotros, no es que conquistamos algo, no es que hicimos algo. Nosotros en todo ese texto somos pasivos. Significa que esa es una obra de Dios. Por eso decimos que la salvación es del Señor. ¿Qué significa que la salvación es del Señor? No solamente que Él es quien da, pero es también el quien ejecuta y garantiza que funcione. Aquí el verbo es pasivo. Y ahí tenemos aquí, ustedes fueron marcados con el sello, fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa sello? Uno va a pensar en un primer momento en las cosas que nosotros compramos que vienen sellados de fábrica, ¿cierto? Que vienen así y uno va a hacer ahí el unboxing de los objetos que compraron. Y saca el plastiquito, ¿cierto? Que sirve para garantizar de que eso no fue abierto, utilizado anteriormente, ¿no? Pero claramente sabemos que los vivos ahí ya saben cómo hacer para poner el plastiquito de vuelta. Entonces, en ciertos contextos, en ciertos lugares donde nosotros compramos, no estamos tan seguros de que esto sea realmente sin uso original, porque, bueno, usted sabe. Pero el sello acá es más bien la idea de una marca de propiedad. Eso muestra que nosotros fuimos timbrados, es una forma de decir, como propiedad de Dios. Algo que todo seminarista hace cuando está en el seminario es poner el nombre suyo en los libros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno sabe, se presta para acá, para allá, y algunos compañeros, ellos tenían un timbre, así que lo timbraban. Hay que ser muy cool para hacer eso, ¿no? Yo nunca hice eso, pero el timbre garantiza la propiedad. Esto es mío. Aquí tengo un nombre, ¿cierto? Aquí aparece mi nombre. Entonces, eso significa que esta Biblia es mía. Es de mi propiedad, ¿cierto? Eso es lo que Dios hizo con nosotros.
Dios nos hizo su propiedad. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros pasamos ahora a ser parte del pueblo de Dios. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y eso es importante destacar eso, porque a veces uno se permite imaginar el Espíritu Santo como una fuerza, como un sentir, como un, ¿no es cierto? Pero es una persona, y eso implica en una relación personal. Esta persona es la que por medio de su habitación garantiza, uno, que yo pertenezco a Dios, soy parte de la familia del pueblo de Dios, del pueblo que está cubierto en ese gran plan de redención. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros, es quien actúa en nosotros, es quien habita en nosotros, de tal manera a regenerar nuestros corazones, nuestros pensamientos, ayudarnos a ejercer las obras de santificación. Y es así como verificamos, ¿cómo sé que el Espíritu Santo habita en mí? Comenzando por lo que Pablo mismo dijo, ustedes escucharon y creyeron. Comenzando por la fe salvadora, que es la primera evidencia. Esa fe viene acompañada también de un arrepentimiento verdadero. Sin arrepentimiento verdadero no existe salvación. Yo tengo que arrepentirme porque, ¿cuál es la historia que me contaron? La historia que me contaron es que yo merezco el infierno, con razón, pero Cristo me salva. Entonces, Él me salva. Él me restaura, y salvar es eso, restaurar la comprensión de quién soy, de lo que Él hizo, y al restaurar la comprensión de quién soy, yo quiero deshacerme de lo que yo era. Muere alguien para vivir otro, y esa es una lógica muy, muy cristiana. Tenemos que morir para el pecado para vivir para Cristo. El arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo. Luego, Él sigue trabajando en toda nuestra vida cristiana en el proceso de crecer en santificación. Ahora, es el Espíritu Santo quien viabiliza, quien nos permite experimentar todos los efectos de la salvación. Eso es importante, porque la salvación que Dios conquistó en Cristo Jesús es como un aparato con múltiples funciones extremadamente fascinantes, pero que de repente uno ocupa solamente una única función, porque no sabe usar el resto del aparato. ¿Ya han pasado con ustedes? El 90% de los botones de los controles remotos de la tele, uno no sabe para qué sirve, ¿cierto? Podrían tener 3 botones: encendido, apagado, el volumen, y para cambiar ahí. Porque el resto hay un montón de números, no sé para qué sirve. Tiene una función, no la he ocupado. Pero la salvación es más compleja, obviamente, que eso. Tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios. Y en la medida que crecemos con el Espíritu Santo, en la medida que caminamos, somos llenos del Espíritu Santo, más disfrutamos de esa salvación. Así que, hermanos, si usted de repente se encuentra muy agobiado, sufriendo de aquí y de allá, muy probablemente es porque no está disfrutando de beneficios que la salvación ya te dio ahora. Estás sufriendo por Gil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene esas herramientas para vivir más de la salvación que Cristo ya conquistó, ya están disponibles. Hay cosas que pensamos que en la vida eterna, en la vida futura, es donde tendremos la libertad de todas esas congojas. Dios nos está libertando de muchas ahora, pero muchos siguen acongojados porque no han entendido plenamente su identidad en Cristo, no han disfrutado plenamente de todos los beneficios que el Espíritu Santo da y de toda la libertad que Él nos da. Eso es caminar y ser sellados con el Espíritu Santo. Pero fíjate que muchas iglesias hablan de ese tema como el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Seguramente a usted ya le preguntaron, ¿usted fue bautizado en el Espíritu Santo? Y en algunos contextos la gente dice que los presbiterianos no fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? En las iglesias carismáticas, ser bautizado con el Espíritu Santo significa una segunda unción posterior a la de la salvación.
Es decir, cuando te conviertes en el plan inicial, ¿cierto? El plan básico, ¿cierto? Pero si creces un poquito, puedes hacer un upgrade para el plan Pro. En el plan Pro, ahí van a estar más cosas, ¿cierto? Vas a hablar en lenguas. No en lenguas alienígenas, en lenguas de los ángeles. Vas a hablar en lenguas, vas a hacer sanidades, vas a hacer milagros, porque vas a ser un cristiano pro. Y en esas iglesias, obviamente, que para acceder a ciertos puestos de liderazgo tienes que ser bautizado también con el Espíritu Santo. La evidencia es esa, son esos dones carismáticos, ¿no? Pero el mismo texto aquí contradice esa lógica, porque él dice: cuando ustedes oyeron y creyeron, ahí ustedes fueron ya sellados, ¿cierto? Con el Espíritu Santo de la promesa, que garantiza y que ha desbloqueado todos los beneficios disponibles en el momento para todos los creyentes. No hay plan básico ni plan pro, hay un solo plan, y que cabe a todos. Y en el momento de la conversión ya comienzas a disfrutar. Eso es lo que nos está hablando el texto. Nosotros, al creer, fuimos habilitados por el Espíritu Santo a vivir en un estilo de vida que nos permite tener una experiencia humana mucho mejor de que sin Cristo. Y eso es lo que debemos entender y debemos decir a la gente. La gente está viviendo mal y la gente está sufriendo. La gente va a decir: no sé, yo estoy bien, yo vivo como quiero. Es que la gente no sabe lo tan distorsionada que está su corazón, su mente, su vida. A ellos, Pablo va a decir más adelante en el capítulo 2, ellos, así como nosotros, ignoraban su propia miseria. Ahora nosotros tenemos el deber de iluminar el mundo comunicando el Evangelio, para que la gente pueda, por medio del Espíritu Santo, darse cuenta de su propia miseria y darse cuenta de la gran fuente de bendición que es el Evangelio. Nosotros debemos entender que aquí, cuando él dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, implica claramente en una relación con el Espíritu. Porque uno piensa que es un momento que ser marcados con el sello del Espíritu Santo, que es como un timbre, ¿cierto? Así como él nos marcó, propiedad de Jesús, listo, chao. Y se fue, ¿no? No es eso. ¿Qué es lo que es ese marcar? El sello mismo es su presencia. Él está aquí. Si Él está aquí, implica en una relación. Tengo que relacionarme con Él. Eso es un tema concreto. Tengo que relacionarme con Él. Por lo tanto, ¿cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo? Sin caer en ciertas tendencias del mundo neopentecostal, ¿cierto? De exagerar ahí en la mano. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo? Comenzamos por ahí, entender que es el Espíritu Santo una persona y no una cosa. Y que debemos, por medio de la palabra, por medio de la oración, todo eso, todo lo que yo hago, todo lo que yo experimento, todo lo que yo vivo, todo lo que yo siento como cristiano, tiene que ver con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo trabajando en mí, obrando en mí. Usted abre la Biblia ahora, usted va a leer y va a entender. ¿Cómo lo vas a entender? El Espíritu Santo te está iluminando para que entiendas. Ese sentimiento en el corazón de dolor por haber pecado, el Espíritu Santo puso ahí. Pero como Pablo va a decir en otro lugar, nosotros somos terriblemente pecadores y a veces queremos callar el Espíritu. Queremos ignorarlo un poquito. Déjame pecar en paz. Y Él no deja, ¿cierto? Pucha, me siento mal. Y el Espíritu Santo, como en la lectura que hicimos más temprano, Él nos va guiando hacia la verdad, la justicia, el juicio. Él nos va revelando, Él está trabajando en nosotros. Ese es el sello, esa es la certeza. ¿Cómo sé que soy salvo? Yo sé que soy salvo porque yo por mí mismo no iba a querer ser salvo. La salvación no es así como Dios extendiéndome la mano y yo sujetándome en las manos de Dios. Porque si yo fuera a sujetar las manos de Dios, yo lo soltaría.
Porque lo que el corazón humano más quiere es rebelarse contra Dios, el corazón carnal humano. El Espíritu Santo de Dios obra en mí un nivel de transformación para que la experiencia de la salvación sea verdadera. ¿Cómo es así? Yo sigo a Jesús porque yo he entendido y he creído. Hay un nivel donde yo acepto y decido hacerlo. Él obra en mí esa capacidad y ese deseo por querer a Cristo. Si yo quiero a Cristo es porque el Espíritu Santo puso esa voluntad en mí, porque no había nada en mí que lo quisiera. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está trabajando en mí. Y eso nos conduce a una certeza de la salvación. Se dice de una forma negativa cuando se habla de una vez salvo, salvo para siempre. Porque la gente dice, bueno, entonces uno puede pecar lo que quiera porque será salvo. Uno siempre puede pecar lo que quiera, pero si uno es convertido de verdad, si el Espíritu Santo habita en ese corazón, Él no va a querer hacer eso. El Espíritu Santo va a obrar transformación. Uno puede utilizarse de ese abordaje a la doctrina. ¿Aló? Uno puede acercarse a ese abordaje a la doctrina, pero lo que es importante es entender que el verdadero cristiano, aquel que fue transformado, que nació de nuevo, él tendrá en su corazón un deseo por más de Dios. Esa es la certeza de que yo estoy experimentando la salvación. La salvación no es algo estático. Yo la vivo progresivamente, la vivo todos los días. No debemos pensar la salvación solamente como, me escapé del infierno. No se trata de eso. Obviamente que también ayuda a escaparse del infierno, claro. Pero no se trata de eso. Salvación es la experiencia de la presencia de Dios. Porque vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el cielo? En la eternidad. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Solo el escape del infierno? No. Salvación es la transformación de mi identidad, de mi ser, y el proceso en el cual yo encuentro con una otra persona y la amo, y esa persona es Dios. ¿Qué es salvación? Es estar con Él. Así de simple. Él nos hizo su pueblo para que seamos de Él, somos suyos, y nadie puede arrebatar de sus manos a aquellos que pertenecen a Dios. Por eso yo puedo descansar. Así que debemos nosotros comunicar esa noticia. El Evangelio es una muy buena historia. Es la historia. Es la historia de la humanidad. Debes entender de esa manera y debes comunicar de esa manera. No es una teoría, no es un concepto, no es una opinión. Son los hechos. Entonces, comparte la buena historia, porque al compartir nosotros también disfrutamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vimos en el texto? Que Dios tiene placer en amar, que Cristo dijo que hay más alegría cuando un pecador se arrepiente, de que cuando 100 justos no llegan al arrepentimiento, ¿sí o no? Hay fiesta en el cielo. Esa es la expresión de Jesús. Dios tiene placer en que la gente sea redimida. Encuentre este placer en el Evangelio, en la alegría de ver vidas restauradas, la alegría de ver vidas sanadas, de gente que estaba luchando con algo y el Señor obró ahí y se vio libre de las amarras, de las prisiones en las que uno estaba. Compartir es disfrutar de esa alegría también. Comparte el Evangelio. Comparte con palabras, comparte con hechos, comparte con intenciones. Dios se alegra y nosotros nos alegraremos con Él. Cuando el Señor hace la mansa fiesta para celebrar a ese hijo que estaba perdido, pero fue encontrado. Pero también
Cultiva una relación real, profunda, viva con el Espíritu Santo. Por medio de caminar en la lectura bíblica, algo que comentamos hoy día en la mañana en la escuela dominical. La Biblia no es ese shot de ánimo para tu día. Eso se llama café, ¿cierto? Lo que hace la Biblia es reconfigurar tu mente. Lo que hace la Biblia es sanar a las áreas más destruidas por el pecado en tu vida. Confrontarte. La Biblia va a decir algo que viene de la parte de Dios, que es lo que nosotros necesitamos entender, aprender, sentir y ser. Y solo disfrutamos plenamente de ella. Solo escuchamos la voz de Dios porque el Espíritu Santo nos está comunicando. Pida al Señor: Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Pablo va a decir más adelante eso también. Significa que el que controla mis actitudes no son mis impulsos carnales. Voy a tener menos deseo y menos placer en el pecado, y más alegría y más satisfacción en la obediencia. Seré más parecido con Jesús en todos esos aspectos. Cultiva tu relación con el Espíritu Santo día tras día, pero por sobre todo descansa en la certeza de la salvación que da Dios. Dios aquí dijo: la garantía soy yo. Usted puede comprar seguro. Disfruta hoy de esta certeza. Hay muchos cristianos que han vivido muchos años con esa tensión de que despiertan y la embarran durante el día, despiertan salvos y mueren en el infierno, o duermen en el infierno, ¿no? Todos los días esa tensión. Muchos han crecido en ese contexto de: ¿y si vuelve Jesús cuando tú estás haciendo algo malo en la calle? Te quedas ahí. Si viene el rapto y estás ahí en pecado, ¿qué haces? Y eso genera una tensión emocional y obviamente que era utilizado, sigue siendo utilizado como un elemento de manipulación de mucha gente. Si usted no hace lo que dice el pastor, te queda. O sea, el pastor es el portero del cielo ahora, ¿no? Él decide quién se salva, quién no. Y muchas veces uno vive en esa tensión. Y uno va a decir: no, si yo ya pasé por eso, yo no creo en eso. Pero cuando es confrontado con el tema de la certeza de la salvación, se demora más de 5 segundos en responder. ¿Qué tan cierto estoy? ¿Por qué? Porque hay procesos mentales que tenemos que ser sanados en el Evangelio. Descansa en esta certeza. Descansar en esa certeza no es: puedo pecar, porque estoy salvo. Porque si usted dice eso, quizás eso es una evidencia de que no es tan así. Descansar en la certeza que da Dios es descansar en todos los beneficios de la salvación que Cristo conquistó hoy. Descansar en la certeza de la salvación es vivir más parecido aún con Cristo que lo contrario.